Amigos, y le damos la bienvenida al compañero Wálmaro Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, Wálmaro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y queríamos conversar con usted sobre, ¿verdad?, la ley del Presupuesto General de la República 2021. Ya fue presentado, ya ustedes lo tienen. El ministro de Hacienda y Crédito Público estuvo el jueves haciendo su exposición ante el plenario. Él ha destacado que aquí se está priorizando la inversión social, el gasto que está comprendido, salud, educación, carreteras, lo esencial, los programas, es decir, pero cuáles son las apreciaciones que tienen ustedes ahora que han conocido este presupuesto y los elementos más destacables. Bueno, en principio, muchas gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Muy buenos días, hermanas y hermanos nicaragüenses. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares y tener la oportunidad de transmitir buenas nuevas, porque la verdad es que no hay mejor cosa que empezar un lunes ya con buenas noticias. Yo creo de que la propuesta que hizo el presidente Ortega de Presupuesto General de la República para el año 2021 para las y los nicaragüenses es una propuesta llena de muchos planteamientos positivos, porque la verdad es que cuando veamos más adelante cómo se estructura, bajo qué contexto y luego cómo se estructura el presupuesto 2021, nos vamos a dar cuenta de que existe una herramienta eficaz para un solo elemento fundamental, que es combatir la pobreza y la pobreza extrema heredada en nuestro país. Ese es el objetivo fundamental del presupuesto general de la República. Y yo creo que eso es algo que nos interesa a todas las y los nicaragüenses, porque si le va bien a tu hermano, si le va bien, si te va bien a vos, si le va bien a tu vecino, la verdad es que nos va bien a todos. Y yo creo que este presupuesto, con todas las herramientas que contiene, es un presupuesto que nos va a permitir seguirle cumpliendo al pueblo de Nicaragua. ¿Cuál fue el compromiso? Combatir pobreza y pobreza extrema, y creo que lo vamos a continuar logrando. Ahora, ¿cuáles son los aspectos más que se podrían destacar, digamos, dentro de esa estructura? Mira, en principio yo creo que nosotros tenemos que observar de que este presupuesto general de la República para el año 2021 debe de enmarcarlo en un contexto económico mundial bastante desafiante. Porque yo creo que sí hay que hablarle a las y los nicaragüenses con toda la verdad. Si vos te das cuenta, el escenario económico global es un escenario complejo y adverso, desafiante. Según los organismos internacionales, se prevé en el año 2020, porque tenés que partir 2020 para proyectar 2021, ¿verdad? Se proyecta una caída del PIB mundial del 4.4%. Las economías avanzadas están cayendo en un 5.8% y las economías emergentes en un promedio están cayendo en un 3.3%. O sea, esa es la previsión que tienen los organismos internacionales de cara al año 2020. ¿Por qué te hago este comentario? Porque Nicaragua no está desconectada del contexto económico mundial. Y si hay algo que nos enseñó esta pandemia, es que lo ideal es que a tus vecinos le vaya bien. Porque si a tus vecinos le va bien, a vos te va a ir bien. Si a tus vecinos le va mal, indefectiblemente a vos también te va mal. Entonces, en este sentido, Nicaragua está proyectando, en base a los últimos números del Banco Central, que nosotros estemos cerrando el crecimiento económico nacional en un escenario negativo del 4.5%. Entonces, vuelvo y te repito, ¿por qué es que te digo esto? ¿Por una mala gestión de gobierno? No, es que si las economías si el mundo en general está cerrando con un crecimiento negativo del 4.4%, las grandes economías a nivel mundial, como Estados Unidos, la mayoría de las economías europeas, está cerrando con un porcentaje de 5.8 negativo, ¿ya?, de los cuales solamente China se salva, que está pretendiendo cerrar con un crecimiento en positivo del 1%, cuando estas economías, la economía china, tenía un patrón de comportamiento del 6 al 7% de crecimiento promedio en positivo anual. Ya, imagínate, caer de ahí al 1 positivo es un golpe enorme hasta para la misma China. Ya no hablemos de la economía gringa que está en negativo. Y las economías emergentes en 3.3, pues obviamente es de esperarse que la economía nicaragüense resienta estos efectos. ¿Y por qué razón? Acordate que en el caso de la economía mundial el impacto del COVID fue sistémico. Y obviamente uno de los elementos
que más ha resentido el COVID-19 ha sido el intercambio comercial. Y evidentemente acordate que Nicaragua tiene una conexión de intercambio económico, especialmente con países de la región centroamericana y con Estados Unidos. En otras palabras, de que si la economía norteamericana y la economía del resto de países de Centroamérica se resienten, pues evidentemente esto va a tener un impacto negativo en la economía nicaragüense. Más adelante hablaremos de las fortalezas de la economía nicaragüense y por qué nosotros creemos de que en el 2021 nosotros estamos pasando de un 4.5% negativo a un 2% en positivo para el año 2021, que esas son las proyecciones que nosotros tenemos para el año 2021. Pero ¿qué te quiero decir entonces? Si las economías mundiales están creciendo de esa manera, en negativo, imagínate, por ejemplo, Costa Rica está pretendiendo cerrar con un menos 3.6%, El Salvador, que creo que es uno de las economías que más se va a resentir de todo Centroamérica, está entre el 6.5 y el 8.5 negativo. Guatemala de un 1.5 a un 3.5 negativo. Honduras de un 2.9 a un 3.9 en negativo. Nicaragua, que ya te mencioné, que el 4.5. República Dominicana, que estaría creciendo entre el 1 positivo y el 1 negativo, en ese escenario se va a mover, y en el caso de Panamá, el 2% en negativo. Te digo de que en este caso el impacto del COVID ha tenido un impacto sistémico, y una de las fortalezas que ha tenido Nicaragua, y ahí yo quisiera hacer un especial hincapié, es que nuestro sistema de salud ha sacado la cara por nuestro país. ¿Por qué razón? Cuando nosotros miramos las cifras de cómo se ha movido la pandemia en el resto de países centroamericanos, nosotros observamos que la distribución de casos confirmados y activos en los 8 países de Centroamérica, según el SICA, ni siquiera es una medición nuestra, según el SICA, nosotros observamos, por ejemplo, que en el caso de Honduras, de 72.306 casos confirmados, ¿ya? Hay activos 46.870, o sea, un 64.8%. Y en el caso de Nicaragua, de 4.065 casos confirmados, hay casos activos 112 para un 2.6 de casos confirmados. Esto no es casual, esto es consecuencia de un mosaic, o sea, de un sistema, de una herramienta que tiene el Ministerio de Salud, que nos ha permitido mantener una curva bastante aplanada del COVID-19. Y esto ha generado como consecuencia que mientras otros países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, por la enorme incidencia negativa que ha tenido el COVID-19, esto ha resentido fuertemente su intercambio comercial. En el caso de Nicaragua, la curva aplanada que nosotros, gracias a Dios, y aquí no me canso de darle gracias a Dios, hemos tenido, eso ha generado como consecuencia de que nosotros hayamos tenido un impacto menos severo con este tema del COVID-19. Ahora, hay algo que sí tenemos que reconocer, y es que en este caso particular, Nicaragua sí estuvo expuesto a 2 flagelos adicionales al COVID-19, que no los podemos negar y que es una realidad que nos ha impactado. Por un lado, los efectos negativos, que ya te los voy a mostrar en relación al intento de golpe fallido, que eso ninguno del resto de países de la región centroamericana lo ha tenido, y obviamente las agresiones internacionales a que Nicaragua ha estado expuesto en los últimos meses, que también de una u otra manera han tenido un efecto. Pero antes de llegar a ese tema, yo creo que también es importante destacarte cuáles son las fortalezas con las que enfrenta Nicaragua la proyección del presupuesto general de la República para el año 2021. Yo creo de que hay que tener en cuenta que nosotros estamos cerrando el año 2020 con reservas fortalecidas de 2.907 millones de dólares. ¿Esto qué genera como consecuencia? Una inflación estable, precios estables, fortaleza de libertad cambiaria y el factor cambiario estable. ¿Qué significa esto? Una condición macroeconómica que creo que ningún país de la región centroamericana tiene. O sea, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio del efecto negativo que ha tenido estos 3 elementos que yo te mencioné,
Nicaragua y las autoridades nicaragüenses, especialmente en el área económica, han tenido y especialmente la conducción económica del presidente Ortega, ha generado como consecuencia que este país haya estado en mejores condiciones para poder enfrentar toda esta situación adversa. Entonces, volviendo sí al tema del intento de golpe fallido, yo creo que es importante destacarte lo siguiente. En el año, ahorita cuando vino el presidente, el ministro Acosta a la Asamblea Nacional, yo tomé nota de un dato bien particular. Yo creo de que esto hay que mostrárselo al pueblo de Nicaragua, por la trascendencia que tiene. En pérdidas y daños, el intento fallido de golpe de Estado, entre el año 2018 y el 2023, acumula una proyección de 23.044 millones de dólares, de los cuales solamente en no recaudaciones nosotros estaríamos acumulando la bicoca de 4.313 millones de dólares. Eso fue lo que nos costó las barbaridades que hicieron estos grupos minúsculos pero con alto poder de daño, como nosotros lo hemos identificado. Luego de eso, él nos dio otro dato interesante, el coronavirus. ¿Cuál es el efecto proyectado entre el 2019 y el 2023? 5.437.8 millones de dólares, de los cuales 928.6 millones de dólares es caída de recaudaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Si vos te pones a comparar entre los dos males, entre el intento fallido de golpe de Estado y el coronavirus, te das cuenta que el peor de los males fue el intento fallido de golpe de Estado, porque si te das cuenta, el intento fallido de golpe de Estado nos impactó en 23.000 millones de dólares. Esto es importante, estamos hablando de aproximadamente 6 veces el PIB real del 2020. En otras palabras, estos fulanos que hicieron barbaridades, que hicieron destrozos, que cometieron daños a la economía, que nos quitaron valiosas vidas humanas de nicaragüenses, además de eso, de las pérdidas humanas que son incalculables, porque cada vida humana no tiene precio. En el caso de la economía, nosotros resentimos muchísimo más en este país las consecuencias del intento fallido del golpe de Estado que del mismo coronavirus. En otras palabras, que esta gente es más tóxica y más dañina que el mismo coronavirus. Y eso creo que hay que dejárselo claro al pueblo de Nicaragua. ¿Te imaginas lo que nosotros hubiésemos podido hacer? Porque si vos sumás el efecto fallido de golpe de Estado con el coronavirus, estamos hablando de una pérdida total, consolidada, de aproximadamente de 28.482 millones de dólares, o sea, más de 6 veces el PIB real del 2020. ¿Sabes lo que hubiera significado eso en carreteras, centros de salud, hospitales, proyectos de iluminación, proyectos de agua potable, bonos productivos, mochila y merienda escolar? O sea, todo eso que nosotros desgraciadamente dejamos de hacer fundamentalmente por el intento fallido de golpe de Estado. Esas son las cosas que Nicaragua le tiene que agradecer a este minúsculo grupo con alto poder de daño. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones adversas, yo creo que nosotros debemos de ver hacia adelante, porque la verdad es que los sectores productivos y la micro, pequeña y mediana empresa sacó la cara por este país y no permitió, y además con la decisión correcta y acertada del presidente Ortega de no cerrar la economía, de no cerrar el país, porque si no este país se moría textualmente, así según lo que él así lo dijo textualmente. Si nosotros cerramos este país se muere. Mirá lo que pasó, por ejemplo, con el resto de países centroamericanos, que ellos tomaron su decisión soberana de tener medidas sumamente restrictivas. Ellos tomaron 3 medidas fundamentales que nosotros no tomamos. Y mira las consecuencias. Ellos tomaron la decisión, primero, de incrementar impuestos. Segundo, endeudarse. ¿Ya? Y tercero, reducir la inversión social, que ellos le llaman gasto social.
Ninguna de esas tres medidas tomamos nosotros. Nosotros, como consecuencia del intento fallido de golpe de Estado, ni como consecuencia del coronavirus, aquí no se ha dejado de hacer un solo hospital. Aquí no se ha dejado de trabajar para garantizar la construcción de un centro de salud, de una carretera, de un camino, de un proyecto de agua potable, de un proyecto de electrificación. Nosotros no hemos detenido la inversión social. En estos otros países sí se detuvo la inversión social. Y te lo puedo decir con datos. Entonces, el hecho de que se haya detenido la inversión social en esos países, el hecho de que se haya incrementado significativamente la carga tributaria en esos otros países, cosa que aquí no se ha realizado, y más adelante te voy a dar un dato bien interesante sobre el tema de la reforma fiscal y la ley de concertación tributaria. Ahí te lo tengo ahí apartadito para tu dato, ¿ya? Y el hecho mismo de que ellos se hayan endeudado, como se endeudaron supuestamente para superar la crisis, que desgraciadamente todavía no la han podido superar y no han aplanado la curva como la ha aplanado Nicaragua, ¿ya? Eso ha generado como consecuencia que Nicaragua esté en un mejor contexto para proyectar de manera positiva el año 2021. ¿Bajo cuáles acciones? Bajo la acción de priorizar la inversión social, productiva y de mayor crecimiento económico. Proteger el empleo, desarrollar acciones para garantizar la austeridad y la eficiencia en la inversión pública, fortalecer las finanzas del INSS, garantizar y focalizar los subsidios, que eso es otro tema que me gustaría que también nosotros detalláramos, honrar nuestra deuda, porque solamente el que honra sus deudas tiene la garantía del crédito. Y para nosotros es muy importante que tanto nuestro endeudamiento externo como nuestro endeudamiento interno sea sostenible, porque solamente el que paga le vuelven a prestar, así. Claro. Y el pueblo de Nicaragua lo va a entender. El que es mala paga nadie le presta. Y Nicaragua es buena paga y por eso es de que sigue recibiendo tanto financiamiento externo como financiamiento interno, muy a pesar de los golpistas que han andado en diferentes lugares diciendo que Nicaragua no debería de recibir dinero para seguir combatiendo pobreza. Y defender nuestros programas sociales, que para nosotros es vital. Te reitero, aquí, independientemente del intento fallido de golpe de Estado, es más, no solamente no se ha detenido la inversión social, es que la hemos restituido, porque todos los destrozos que nos hicieron esta gente, al país, al pueblo, a los nicaragüenses, no a los sandinistas. Ellos creían que estaban afectando a los sandinistas, pero su mente es tan obtusa que no entendían de que quien estaba afectando era a los nicaragüenses. ¿Yeah? Claro. Sin embargo, independientemente de eso, no solamente no se detuvo la inversión social, sino que pudimos restituirla. ¿Por qué razón? Porque todos esos destrozos nosotros poco a poco los hemos venido revirtiendo. Todas esas carreteras rotas, todos esos puentes que nos averiaron, todos esos hospitales que nos averiaron, los centros de salud que nos averiaron, las centrales de policías que nos averiaron, las alcaldías que nos quemaron y nos averiaron, ya, todo eso está restituido, mano. Está restituido, gracias a Dios. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo para proyectar el presupuesto general de la República para el año 2021. En otras palabras, independientemente del intento fallido de golpe de Estado, que ya te reiteré, de que fue más nocivo para los nicaragüenses que lo que ha sido hasta ahora la misma pandemia, ya, con la conducción sabia, correcta y efectiva del presidente Ortega al frente del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, nosotros estamos proyectando un presupuesto general de la República para el año 2021 con un crecimiento proyectado del 2% en terreno positivo, cosa que la mayoría de países de la región centroamericana, por no decirlo ninguno, lo está haciendo. Y eso es un elemento importante. Entonces, ahora sería meternos ya lo que son las cifras del 2021. Antes de ir al cambio, ya volvemos. Vamos a la pausa. Y continuamos, amigos televidentes, vamos a las cifras, Álvaro, pero antes, tal vez ahí para aclaración, las proyecciones de pérdidas las llevaba hasta el 2023, también en el caso de la pandemia, pero más en el caso de la intentona fallida de golpe de Estado. ¿Esos números cómo se calculan? Mira, yo creo que esto es una inquietud válida, una inquietud legítima, y yo creo que hay que aclarar este tema. ¿Por qué razón?
Porque nosotros hablamos de proyecciones. Te voy a dar un dato. En el 2018, antes del intento fallido de golpe de Estado, nosotros teníamos una proyección quinquenal que llegaba prácticamente hasta el 2021 o 2022. En el 2021, al principio de 2018, nosotros teníamos proyectado que nuestro gasto iba a llegar a no menos de 123.000 millones de córdobas. Esa era nuestra proyección antes del intento fallido de golpe de Estado y del coronavirus, que ni siquiera sabíamos que iba a existir el coronavirus en ese tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son las proyecciones de ahora? En vez de estar hablando de 123.000 millones de córdobas en gastos, ya estamos hablando de aproximadamente 88.000 millones en el gasto. 81.528 millones de córdobas en el gasto. O sea, de 123.000 a 81.000 millones de córdobas, ahí vos tenés clara la película. ¿Te imaginás todo lo que se está dejando de hacer como consecuencia de esos dos grandes fenómenos? Todo el atraso que causó. Todo el atraso. O sea, porque ajustando luego. La meta que no lográs en un año es lo que te impide llegar a tu horizonte de los próximos años. Por eso es que se habla de una proyección y por eso yo te estoy hablando 2018, 2021, 2022. Claro. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanas y hermanos nicaragüenses. Esta gente no solamente nos afectó el presente, también afectó el mediano plazo de este país. Si Nicaragua no hubiese tenido dentro del escenario el enfrentamiento de este golpe fallido de Estado, nosotros solamente estuviéramos enfrentando el coronavirus. Claro. ¿Y el coronavirus cuánto nos estuviera costando? Sencillo, aquí lo tenemos clarito. 5.437.8 millones de dólares entre el 2019 y el 2023. Eso es lo que nos estaría costando el coronavirus. Pero además, si a eso le sumás los 23.044 millones de dólares que nos está costando el intento fallido de golpe de Estado, ahí es donde vos tenés la enorme sumatoria y el enorme rezago que nosotros estamos experimentando ahora en el gasto, que antes teníamos 123.000 millones de córdobas en el gasto para el 2021 y ahora estamos proyectando 81.000 millones de córdobas en el gasto. Esa es la realidad de la película. Aquí tenemos que dejarlo claro. Ahora, otro elemento, que eso sí es una buena noticia. Tal vez vos recordás que cuando nosotros estuvimos discutiendo la concertación tributaria, nosotros asumimos un compromiso con el pueblo de Nicaragua y dijimos, bueno señores, en los gobiernos neoliberales la estructura fiscal, la estructura tributaria es recesiva. O sea que los que teníamos menos pagábamos más y los que tienen más pagaban menos. Eso se tiene que acabar. Entre otras medidas, es haciendo que los impuestos directos tuviesen una mayor participación que la que tenía en el año 2006. ¿Cuánto tenía los impuestos directos en el año 2006? O sea, el IR, fundamentalmente para el IR, el IR, el impuesto a la riqueza, la renta directa, el beneficio, ¿no? pues. Y no el IVA, que esos son impuestos indirectos que todo el mundo lo paga y es muchísimo más. Y el 30% de los salarios, la tabla de los salarios, que eso lo pagaba. Todo eso. Entonces, los impuestos directos, estamos hablando que eran el 27.9% apenas. Y el 70% cargado. Y el 42.4% eran los impuestos indirectos. Pagaban hoy, más. Claro. Entonces, ¿qué significaba eso? Que los que teníamos menos pagábamos más y los que tenían más pagaban menos porque el impuesto a la riqueza era el que estaba menos aplicado en la concertación, en la justicia tributaria de ellos. Ahora, en la concertación tributaria, que es la ley que se aprueba ya en el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la película cambia. Como dice la gente, la tortilla se voltea. Y ahora nosotros tenemos que ya estos impuestos directos, en vez de representar el 27.9%, ahora representan el 65.4%. Y nosotros tenemos en un 50.7% los impuestos indirectos. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos haciendo pagar más a los que tienen más con la concertación tributaria. Y ahí es donde vos ves el llore de una gran cantidad de empresarios que se acostumbraron a una justicia tributaria que era una justicia para ellos, porque lo amparaba y lo hacía que no pagaran lo que debieran pagar. Es más, incluso hasta el día de hoy,
Hay una gente que sale llorando, a llantos partidos de que lo están haciendo pagar impuestos y supuestamente eso es persecución al sector empresarial. Hombre, lo que estamos haciendo es aplicando la ley de concertación tributaria y haciendo que los que tienen fortuna paguen por la fortuna que tienen. Y los que tenemos o los que tienen menos ingresos, hombre, que paguen en función de su nivel de los ingresos. Entonces, en síntesis, la concertación tributaria ha sido un éxito. Vea desde donde se mire, de todo punto de vista. Ese es un dato que creo que también es importante trasladarle al pueblo de Nicaragua. Ahora, no sé, Ahora los gastos, y ahora vamos a la distribución, pues. vámonos a ¿Y cómo cómo se la distribuyen ven los ustedes ahí? chapulines. Ajá, correcto. ¿Y cómo la ven ustedes? Pues, ¿se harán ajustes, la consulta? O sea. Claro. Mira, el presupuesto general de la República se proyecta con ingresos fiscales de 80.671 millones de Córdoba. Eso es en un contexto, acordate, siempre, todas las cifras que te voy a dar, siempre pensá en el contexto que yo te di, para que Claro. estemos claros el enorme esfuerzo que estamos haciendo las y los nicaragüenses en este presupuesto. Los ingresos fiscales son de 80.671 millones de Córdoba, o sea, 1.9% más que el presupuesto original del año 2020, en medio de un contexto de pandemia y todas las agresiones que estamos sufriendo de afuera y las agresiones del intento fallido de golpe de Estado. Ojo, Claro, claro. ¿ya? De estos ingresos fiscales, los ingresos tributarios están proyectados en 75.101 millones de Córdobas. ¿Cómo se distribuye esto? En los impuestos directos, que son 34.750 millones de Córdoba, y los impuestos indirectos, que son 40.930 millones de Córdoba, que por todos los 75.101 millones de Córdoba son 4.6% más los ingresos tributarios proyectados del año 2021 a los que originalmente proyectamos en el año 2020. Si a eso le sumamos donaciones externas que las estamos proyectando en 1.534 millones de Córdoba, los préstamos externos que van a venir muy a pesar del golpismo en 9.595.3 millones y los préstamos internos, o sea, colocación de bonos de la Correcto. República, que son 4.951 millones de Córdoba, ya los ingresos fiscales, más las donaciones, más los préstamos externos, más los préstamos internos, nos dan los préstamos totales, que nos dan los ingresos totales, que son 96.752.8 millones de Córdoba. Esos son los ingresos totales. ¿Qué significa eso? Estamos proyectando un 1.6% arriba de los ingresos proyectados en el año 2020. Eso es algo muy positivo. Nosotros debemos de reconocer qué significa la película de los ingresos en síntesis. En síntesis, confianza del pueblo de Nicaragua al gobierno de reconciliación y unidad nacional. ¿Vos creés que si la situación fuese distinta, si tuviéramos la situación de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, y para colmo, que hubiese desconfianza por parte del pueblo hacia su gobierno, ¿vos crees que nosotros estaríamos proyectando cifras de esta naturaleza? Sería absurdo. Entonces, en otras palabras, aquí lo que te estamos demostrando es de que hay confianza, hay fe en el futuro y confianza del pueblo trabajador y de los sectores productivos y económicos de este país, de los agentes económicos de este país. Hay confianza en la gestión del presidente Ortega y del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Y aquí yo tengo que agradecer la confianza que incluso en todas las encuestas ha aparecido, la enorme confianza del pueblo de Nicaragua a la gestión del presidente Ortega y del gobierno de reconciliación y unidad nacional. En otras palabras, estos números de ingresos que yo te estoy mostrando aquí son directamente congruentes con todos los resultados de todas las encuestas de opinión que han salido en los últimos tiempos. O sea, hay una congruencia total para que no se diga, mira, esto es mentira. No, es que si no hubiese confianza, no hubieran estas proyecciones, ni hubiesen el ejercicio de ejecución de gastos del 2020, que aunque digan lo que digan, hemos tenido un patrón de comportamiento dentro de las limitaciones altamente positivo, gracias a Dios. Entonces, esos son los ingresos, 96.752 millones de Córdoba. ¿Cómo estamos en el gasto, me vas a decir?
En el gasto, nosotros tenemos proyectado un gasto de 81.528.8 millones de Córdoba. Y una amortización, que eso es pago tanto de capital como de intereses, de deuda externa, de deuda interna. Estamos hablando de 15.085 millones de Córdoba. ¿Cómo se distribuyen estos 15.085 millones de Córdoba? Que lo que vamos a pagar en deuda externa y deuda interna. En amortización externa, estamos hablando de 6.030 millones de Córdoba. Y en amortización interna, 9.055 millones de Córdoba. Entonces, el total de gastos más amortización, que eso significaría el gasto total, estamos hablando de 96.614.3 millones de Córdobas para el año 2021. Entonces, ya tenés tu ingreso de 96.752. Ahora tenés tu gasto de 96.614. Entonces, tenés un déficit antes de donaciones de 857 millones de Córdoba. Pero ya cuando le aplicás las donaciones, tenés un superávit. O sea, nosotros no estamos proyectando un presupuesto general de la República con déficit, sino un presupuesto general de la República con superávit de 688.5 millones de Córdoba, o sea, un 0.2 del PIB. ¿Qué significa esto de no tener un presupuesto con un déficit descontrolado? Significa que nuestras finanzas públicas están estables. Significa de que continúa siendo, en medio de las adversidades, en medio de las vicisitudes que nos impuso el golpe de Estado fallido, la pandemia y las agresiones externas, nosotros estamos esforzándonos por garantizar de que sea un país viable, tanto para la inversión nacional como para la inversión extranjera en nuestro país. Y eso para nosotros es muy importante, tener un país viable, tener un país estable, tener un país en crecimiento. Eso le da seguridad a los sectores económicos y productivos para seguir invirtiendo por el futuro de nuestro país. Ahora, a propósito, Guálvaro, en el presupuesto están los 80 y los 80, los 90. ¿Por qué no se ajustan? Te pregunto. A ver. ¿Cómo va presentado el presupuesto? ¿Con los 80 o con los 90? No. A ver, es que una cosa son los gastos sin amortización y otra cosa son los gastos con amortización. Si nosotros no hacemos esa diferencia, le estaríamos mintiendo a los nicaragüenses. ¿Por qué razón? Porque no podés meter dentro del gasto y especialmente de la inversión social la amortización. Es por eso que los gastos son 81.528 millones de Córdoba. Pero si vos le sumás el gasto... ¿Qué es lo que hacían antes, verdad? Es correcto. Que hasta los salarios metían como inversión. Pero ahí te tengo yo otro papelito, es que yo sé que a vos te gustan las perlas. No. Yo te voy a tener unas perlas aquí más adelante sobre el tema del gasto y por qué no lo podés comparar el gasto antes del 2006 con la inversión social después del 2007. Eso es bien importante. Por ejemplo, mira, te voy a dar esto. ¿Sabías vos, por ejemplo, gasto sin amortización? Aquí no nos vamos a andar mintiendo. Gasto. En el año 2006, que fue el último año de la administración neoliberal, ¿sabías vos que nosotros teníamos un gasto proyectado que no llegaba arriba de los 23.819 millones de Córdoba? 23.819 millones de Córdoba. ¿Cuál es el gasto que tenemos? No te voy a poner el 2021, te voy a poner el 2019, que es el liquidado, que es platita en mano, ya lo que ya podés definir como liquidado, como revisado, ya incluso hasta y por con efectos del golpe. Claro, y con efectos del golpe. Pasamos de los 23.819 millones de Córdobas en el año 2006 a 82.454 millones de Córdobas en el 2019, o sea, un 246.2%. Por eso es de que las comparaciones, si no son ofensivas, al menos son absurdas. No podemos comparar realmente la inversión social de un gobierno sandinista ni con la administración de Violeta Barrios, ni con la administración de Arnoldo Alemán, ni con la administración de Enrique Bolaño.
Ninguno de ellos superó los 23.819 millones de córdobas en gasto. Y nosotros, cierre del 2019, 82.454 millones de córdobas. O sea, les dimos 2,5 veces más vuelta al gasto social hacia arriba, 246.2%. Eso es fácil decirlo, pero hay que reconocer realmente de que esto ha sido un esfuerzo de las y los nicaragüenses por hacer de este país un mejor país. Eso significa que los nicaragüenses no tenían, como en efecto no tienen, ninguna confianza en los gobiernos neoliberales y sí han tenido toda la confianza en un gobierno sandinista. Luego de eso, al iniciar el 2021, ¿cuál es nuestro gasto inicial? Porque acordate que una cosa es el gasto inicial y otra cosa es al final, porque vos podés proyectar un gasto de 81.528 millones de córdobas como inicial, pero podés cerrar con 84 o 85 mil millones de córdobas porque vienen nuevos préstamos, vienen nuevas donaciones y entonces eso te va incrementando el gasto final ya liquidado. Inclusive entonces, había las reformas que siempre claro, que siempre ajustan. Y acordate que hay un artículo de ajustamiento. Hay un ajustador presupuestario donde te permiten de que los nuevos préstamos y las nuevas donaciones se vayan incorporando automáticamente al gasto siempre que estén previamente aprobadas por la Asamblea Nacional. Entonces, pero empecemos por el gasto ahorita actual, el que vamos a tener para el 2021. Nosotros tenemos un gasto proyectado de 81.528 millones de córdobas. ¿Cómo se distribuye esto? En un gasto corriente de 65.177, que ahí debo de explicar algo. Cuando hablamos de gasto corriente, estamos hablando no solamente de sueldos y salarios del sector público, sino que estamos hablando de una serie de programas y proyectos de la inversión social. Por ejemplo, aquí estamos hablando también del salario magisterial, estamos hablando del salario del sector salud, estamos hablando de la mochila escolar, estamos hablando de la merienda escolar, estamos hablando del bono productivo. Eso está metido dentro del gasto corriente. Antes del 2007, en el 2006, esto era puro sueldos y salarios. Ahora ya no, ahora ha cambiado. Y en la inversión de capital, porque a mí me gusta llamarlo más inversión que gasto de capital, es una inversión de capital. Nosotros tenemos proyectado para el 2021 16.351 millones de córdobas. Mira qué interesante. Vos sabés, por ejemplo, que dentro de la inversión de capital hay algo que se llama plan de inversiones públicas. ¿Qué es el plan de inversiones públicas? Porque a nosotros nos gusta hablarle a la gente en el lenguaje que entiende. Es todo lo que el gobierno se va a desembolsar en programas y proyectos que van a dejar cosas para el país. O sea, la carretera, el puente, el hospital, el centro de salud, las aulas de escuela, ¿ya? El proyecto de electrificación, el proyecto de agua potable, el proyecto de alcantarillado sanitario. Ese es el plan de inversiones públicas. No lo puedo comparar así de antemano. Soy incapaz de compararlo con un plan de inversiones públicas de antes del 2007, por una sencilla razón. Porque antes del 2007, este plan de inversiones públicas era un plan de inversiones públicas mentiroso y contaminado. Porque antes del 2007, en la inversión pública se metían todos los sueldos y salarios del sector público. Entonces, hasta el de aquel señor de $27,000. ¿Te acordás? Era un préstamo. El señor Durán, ¿te acordás? Durán, sí, claro. Ahí estaba dentro del plan de inversiones públicas. Esas barbaridades hoy no pasan. Entonces yo no puedo comparar, porque sería mentirle a los nicaragüenses, ¿ya? El plan de inversiones públicas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el plan de inversiones públicas de los gobiernos neoliberales. Sería absurdo. Entonces, ¿con qué me voy a comparar? Vamos a compararnos con nosotros mismos. ¿Cómo nosotros empezamos nuestro plan de inversiones públicas? En el año 2007, nosotros empezamos con un monto de 7.892 millones de córdobas en el año 2007. Saltamos de 7.892 millones en el 2007 a 19.986 millones de córdobas en el año 2019. Y en el año 2020, el plan de inversiones públicas del gobierno central y consolidados en general, estamos hablando
de 25.454.4 millones de córdobas. Empezando en el 2007 de 7.892 a 25.454 millones. Es por eso que vos mirás que la Nicaragua de antes del 2007 con esta Nicaragua, nada que ver. Así es. Son dos cosas completamente distintas. Es que no podés comparar peras con manzanas. Por eso es que nosotros en el plan de inversiones públicas no somos capaces de compararnos con los gobiernos neoliberales. Aquí tenemos más hospitales, tenemos más centros de salud, tenemos más carreteras, tenemos mayor electrificación, tenemos más agua potable y alcantarillado sanitario, tenemos bono productivo alimentario, tenemos programa hambre y usura cero, tenemos todos esos programas y proyectos. Si hasta esto, y discúlpenme, pero es que hay que decirlo con todas las letras. Esos desgraciados, hasta el vaso de leche le quitaron a los chavalitos antes del 2006. Claro. Ahora nosotros no estamos hablando del vaso de leche. Estamos hablando de la merienda escolar, ¿ya? Que beneficia a 1.3 millones de niñas y niños a nivel nacional. Oye, eso hay que reconocerlo. ¿Cómo no lo vas a reconocer? Y es más, eso impacta de cara a la seguridad y soberanía alimentaria. Y es por eso que organismos internacionales como la FAO han reconocido públicamente que somos un país exitoso en el combate al hambre. Hemos reducido la pobreza y la pobreza extrema. ¿Por qué? Por eso. Por el bono productivo alimentario, por la merienda escolar, por ese programa de hambre cero, por el programa usura cero y por todos esos programas y proyectos que van destinados a la inversión social. Por lo tanto, es imposible comparar a la administración del gobierno sandinista con administraciones neoliberales. El tiempo se nos ha agotado, Wálmaro, pero todo lo que ha mencionado en inversión, la escuela, el hospital, ahí va el dinero, ¿no? Ahí va el dinero. Ahí está la plata de las y los nicaragüenses. La inversión pública consolidada. Imagínate, el 57.2% del presupuesto general de la República es inversión social. ¿Cuándo en la vida se había visto antes del 2007 una situación de ese tipo? Si casi el 74% estaba solamente para la administración burocrática. En otras palabras, el pueblo nicaragüense se reventaba el lomo trabajando para mantener la dulce vida de un grupo muy minúsculo que estaba ostentando y usurpando el poder que le corresponde a las y los nicaragüenses, porque el pueblo es y debe seguir siendo presidente en nuestro país. Y es por eso que nosotros nos estamos enrumbando a un proceso electoral, ¿ya? Con la confianza, primero con la bendición de Dios y con la confianza del pueblo, de que va a seguir respaldando la gestión del Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque hasta ahora lo está viendo. Como dice, los números no mienten, los números no engañan. Aquí está la realidad. Hasta ahora nosotros hemos venido cumpliéndole y seguiremos cumpliéndole al pueblo nicaragüense. Subsidios en un minuto. Tan sencillo como eso. Los subsidios tienen un monto de 1.661 millones de córdobas, o sea, un 10.2% más que en el año 2020. Y eso significa que vamos a estar garantizando 891.1 millones de córdobas al subsidio al transporte colectivo, que va a beneficiar a 1.300.000 nicaragüenses a nivel nacional, y 360 millones de córdobas en subsidios para la energía, el agua y la telefonía para nuestros jubilados y jubiladas en el país. Y por donde toqué, es que mira, a diferencia de los presupuestos neoliberales que donde tocaba salía pus, aquí el presupuesto general de la República 2021, donde toques, sale un apalancador, un beneficio social o un apalancador del crecimiento. Esa es la diferencia fundamental de nuestro presupuesto con los presupuestos de las administraciones neoliberales. Y es por eso que nosotros seguimos avanzando, seguimos reduciendo pobreza y pobreza extrema y seguimos contando con el respaldo del pueblo nicaragüense para continuar reduciendo pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Yo le agradezco. Gracias, Wálmaro, por haber estado con nosotros. Y bueno, esto tendrá que ser aprobado antes del 15 de diciembre. Así es. Se va a abrir un proceso amplio de consultas, Morán. Todo el mundo va a llegar a participar y además que las cifras son abiertas. Además, a pedir más reales todos, ¿no? ¿Ah? A pedir más reales todos. Todo el mundo a hacer su fuerza. Pero lo que es importante también, estos recursos y todos estos datos
no son datos antojadizos. Acordate que nosotros como país somos miembros del Fondo Monetario Internacional en base al artículo 4. En otras palabras, todos estos datos, todos estos números están siendo fiscalizados, no solamente por nuestras instituciones, sino por instituciones internacionales. Por lo tanto, antes de venir y comparecer frente al pueblo de Nicaragua presentando estas cifras, primero uno tiene que ser sumamente responsable. Por lo tanto, todas estas cifras están validadas y tienen que ser justificadas, fundamentalmente ante los nicaragüenses, pero además ante la comunidad internacional que, muy a pesar del golpismo, sigue financiando el combate a la pobreza y sigue financiando la inversión social del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Muchas gracias, igual, hermano. Tiempo se nos agotó. Gracias a vos, Siempre hermano. un placer. Un abrazo. Vamos, gracias, igual, hermano. Vamos a irnos a la pausa. No se vayan, tenemos más, ya volvemos.